Soy la niña que se escapa de sus padres y termina en los brazos de la literatura. El viaje inútil, Camila Sosa Villada. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al 7º episodio del podcast del Laboratorio de Lectura. Si es la primera vez que lo escuchás, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé la carrera de Letras de la UBA y me dedico a leer, a escribir, a investigar, a enseñar en torno a la literatura. Antes de que me olvide, si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. El episodio de hoy se titula La literatura y la soledad. Y como siempre, voy a tratar de contextualizar un poco de dónde salió este tema. Estamos en febrero y este es el mes de mi cumpleaños. Entonces, cuando pensaba qué hacer para el episodio que tocaba, dije, a ver si puedo armar algo en torno a esto. Entonces empecé a bosquejar ideas y fui anotando cosas muy diversas. Me salieron combinaciones como la literatura y el crecimiento, el paso del tiempo, la literatura y la fiesta, la celebración, la literatura y la niña interior. Y en esas combinaciones, esta última, la de la niña interior, fue la que me dio cierta clave para pensar lo de hoy y que surgiera este tema de la literatura y la soledad. Porque pensaba en mi niña interior, esa soledad que me mira a veces con amor y afecto y otras veces de manera un tanto exigente. Y empecé a pensar también en mi nombre y en el nombre como parte de la identidad, una identidad, si hay algo que podamos llamar identidad, ¿no? Que sea obviamente no fijo, sino mutable y sujeto a transformaciones, pero quizás con algunos rasgos que se mantienen. Y de ahí, de todos esos pensamientos, pensé, claro, puedo hablar de esto, puedo hablar de la soledad y su lugar en mi vida en relación con algo que es de lo más importante para mí, que es la literatura. Y entonces pensar un recorrido que contemplara textos que construyan ese vínculo entre soledad y literatura. Que también la soledad pensada no como aislamiento, porque yo no creo que sean sinónimos, y de hecho creo que la soledad es una instancia que después nos puede permitir, no después, que concomitantemente nos puede permitir intervenir en el mundo y no es excluyente de lo colectivo, del construir comunidad, sino que a veces parece que están en tensión la soledad con la relación con los demás, pero en realidad vamos a ver que en los textos que traje para hoy no se excluyen, sino que son parte de un diálogo, la soledad y lo colectivo o el estar en el mundo. Entonces, pensar esto, ¿no? La literatura como una instancia que requiere de soledad, ya sea la lectura o la escritura, ¿no? Entonces que me saca del mundo, pero para entrarle más de lleno al mundo, para intervenir mejor y más en él. Intervenir desde lo colectivo, como decía, ¿no? En mi caso, con este podcast, con los talleres, con las clases, invitando siempre a leer en conjunto, pero también teniendo en cuenta que aun cuando leemos y escribimos y estamos en soledad, lo colectivo está en la lengua, ¿no? Porque como dice María Teresa Andrueto en alguna conferencia que escuché de ella dice que esa lengua que es mía y no solo mía, ¿no? Entonces, en este contexto, en este marco que fui delineando, traje algunas autoras y autores que pensaron diversas facetas de esto. Y me gustaría empezar por un primer eje, que es la cuestión de la soledad, la infancia y la literatura. Y para eso, en primer lugar, vamos a empezar con Camila Sosa Villada, la autora argentina,
que tiene un texto que para mí es una joya, que se llama El viaje inútil, que fue editado en el 2018 por Ediciones Documenta Escénicas, que es un texto autobiográfico en el que ella narra su llegada, cómo la literatura llegó a su vida, desde su infancia y cómo fue acompañándola. Y hablando de la infancia, ella dice: yo me encierro en mi cuarto para leer tranquila, y mi único mundo conocido deja de interesarme por completo. El mundo es amable ahí, leyendo en mi cama. Encuentro un refugio que es lo que más busco a esa edad. Y sobre todo encuentro que existe un poder en el ejercicio de la lectura, el poder del goce de la soledad. No estoy interesada en otra cosa. Inmediatamente después, como una consecuencia inevitable, llega la práctica de la escritura. Me interesa acá ya, obviamente, la referencia al refugio, ¿no? A un refugio, a la incipiente construcción de un mundo propio. Y un poco más adelante de esto, ella dice: escribo directamente inspirada en lo que leo. Todavía estamos hablando de la infancia, ¿no? Imito esos paisajes, esos tonos, invento niños ferales criados por animales, escribo poemas de amor a mis maestras, a mis padres, y así, como si nada, salvo mi vida, salvo mi tristeza, me hago un mundo para mí sola. Acá la idea está también del rescate, esta idea de justamente salvar en esa construcción de ese mundo a través de la lectura y de la escritura, que implica o que necesita de la soledad, hay un rescate que después permite volver al mundo e intervenir, pero teniendo ese refugio. Y otro texto, ahora nos vamos a otro continente, nos vamos a un autor que es cineasta, que es Pedro Almodóvar, también va a reflexionar sobre la cuestión de la infancia y esa conciencia de la construcción de un mundo, no desde la literatura, sino desde el cine. Pero encontré muchas conexiones con Camila Sosa Villada, y esto está en un texto de Almodóvar que se llama El Mapa, que está dentro de un libro que es Patti Difusa y otros textos. Este libro me lo encontré medio por casualidad en un viaje, es de 1991, y hay una sección que se llama Relleno. Y en esa sección encontramos distintos textos autobiográficos de Almodóvar. Algunos hablan sobre sus películas, en él, digamos, discute cuestiones de sus películas o comenta cuestiones del proceso de producción o de la escritura de los guiones, y otros son autobiográficos más centrados en su propia historia y su propia relación con el cine, y este es uno de ellos, El Mapa. Y en este texto Almodóvar dice: a los 11 años, en Cáceres, había un cine en la misma calle del colegio donde estudiaba. En el colegio los curas deformaban mi espíritu con religiosa tenacidad. Afortunadamente, un poco más arriba, en la misma calle, engullido en la butaca del cine, yo me reconciliaba con el mundo, con mi mundo, un mundo dominado por emociones perversas, del que yo estaba seguro formaba parte. Muy pronto, a los 11 o 12 años, me vi obligado a elegir, y lo hice con esa contundencia propia de la inexperiencia. Bueno, volvemos a la idea del mundo, y en este caso también esta reconciliación, él dice, con ese propio mundo que, dice, estaba lleno de perversiones, pero por ese contexto de educación religiosa parecía que estaban mal, ¿no? Que eran un desvío. Entonces también como esa soledad, en este caso también el cine, le da ese cobijo, ¿no? Y esa habilitación para decir: podés ser de esa manera, no está mal, no están mal tus fantasías, no está mal lo que imaginás, no está mal el modo en que querés ser, el modo en el que te parás en el mundo. Obviamente también el espacio para configurar un mundo propio que enraiza al sujeto y después le permite poder salir y transformar el mundo y dejarse transformar por él. A continuación de esto, Almodóvar dice: la llamada de la luz, proyectada sobre mis ojos como reflejo de la pantalla de cine, era mucho más fuerte que cualquier llamada. Entonces también me gustó esta idea de ese silencio y esa soledad
a partir de la cual se van recortando pasiones, intereses o caminos, como una soledad y un silencio que son necesarios para que salgan estos ecos. Y volviendo a Sosa Villada, ella dice: de manera que mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí, esperando que entre y me pierda para siempre. Y acá me acordé de Rebecca Solnit, ¿no? De este perderse que es también un encontrarse. Dejamos ahora un poco el momento de la infancia y vamos a seguir con algunos de estos textos, otros nuevos, que van a seguir trabajando el vínculo de la literatura y de la soledad, pero ya con las voces adultas. Y volvemos a Camila Sosa Villada porque ella va a plantear que esta soledad que está implicada en la lectura y la escritura es una soledad, pero también no es tal, tiene un matiz, le da una vuelta Sosa Villada y dice: Marguerite Duras dirá que la soledad es necesaria para la escritura, que todo escritor debe estar solo, construir su soledad. En este punto acuerdan muchos de los escritores que conozco. Afirman que la creación es un hecho solitario. Sin embargo, una vez que la palabra llega, ya no me siento sola. Me siento sola con el pensamiento, en determinados rituales que llaman a la palabra, pero luego comienzo a poblar las hojas de compañía. Traigo a mis ancestros, a mis hermanos, a mis amigos, a todos los fantasmas que me extraen de la angustia. A veces traigo también a los muchos amantes con los que me he encontrado en la noche, ojo con ojo, para amarnos y desaparecer. Entonces la soledad deja de ser tal. Me gustó esta vuelta, porque tenemos la soledad de la escritura, pero como un portal, ¿no? Como un portal a esta intimidad acompañada por estos espectros o recuerdos, personajes del pasado, que tal vez en el trajín cotidiano, en la vida acompañada, diurna y en sociedad, se inhiben, ¿no? Y no afloran con tanta facilidad como en ese espacio de soledad. Entonces, como si la soledad justamente permitiese esos encuentros con lo que fuimos, digamos, con estas otras presencias que nos traen otras versiones de nosotras mismas. Y también, siguiendo a Camila Sosa Villada, me gusta igual porque en su texto no romantiza la lectura y la escritura, en el sentido que, bueno, muchas veces ha habido representaciones, ¿no? Del romanticismo, del genio inspirado, ¿no? De esta construcción romántica de la escritura y de la lectura, y me gusta porque ella no lo plantea de manera edulcorada. Dice que con Marguerite Duras aprendo algo sagrado. La lectura es de las cosas más complejas que existen. No es un recreo, no es un pasatiempo, no es un vicio lúdico, no es placentero, no nos hace más fácil el mundo. Leer, y leer a la Duras más que nada, es una actividad agotadora y dañina. Como el amor, nada nos puede causar más daño y tampoco más felicidad. Y me gusta esta visión, o al menos porque coincide con lo que yo sostengo, de que la literatura no necesariamente resuelve nada, no responde, no necesariamente facilita, sino que me parece que nos acompaña en la complejidad. Y a raíz de eso, cuando estaba armando el guión de esto, se me vino a la mente una cita de Valeria Luiselli en la novela Desierto Sonoro que leí este verano y la terminé hace 2 semanas y me encantó. Y en esa novela la narradora dice: las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizás hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. Y a veces, solo a veces, más hermoso. Las historias son un modo de sustraer el futuro del pasado, la única forma de encontrar la claridad en retrospectiva. Bien, esto simplemente lo traía porque me conectó mucho con la idea de Sosa Villada. Y en relación con la idea de que la literatura no nos va
o no viene necesariamente a resolver nada, sino que nos acompaña en esa complejidad. Hay un poema de Mary Oliver que se llama Dos o tres cosas, que está en el texto El trabajo del sueño, que fue editado por Caleta Olivia en el 2021, y hay una estrofa de ese poema que dice: todo lo que necesitas son dos o tres cosas para atravesar el lago azul, la espesura de los bosques y la rigidez de las flores del relámpago. Una intensa memoria del placer, un agudo conocimiento del dolor. Entonces tenemos por un lado esta memoria activa del placer y por otro lado la experiencia de haber surcado la oscuridad. De alguna manera la soledad, y podríamos pensar también la literatura, da ese tiempo para recordar. Y además también en cuanto a la oscuridad, muchas veces el dolor se transita en soledad, ¿no? Esta idea de la noche oscura del alma, lo que no quita la compañía, lo que no quita, por favor, la importancia de pedir ayuda, ¿no? De estar rodeados de personas que nos contienen, de tener una red de contención siempre, en los momentos felices y en los momentos álgidos. Pero hay acá una idea, me parece, que es potente, de pensar también que a veces, incluso teniendo esa red de contención, que es muy importante tener, hay momentos en los que ciertos dolores también se viven en esa soledad. Otro aspecto que me gustaría compartir es la relación entre presencia y ausencia en relación con la soledad, ¿no? Esta idea de estar y no estar. ¿Qué pasa cuando estamos solos y solas? ¿Estamos con los demás? ¿Estamos fuera? ¿Dónde estamos, no? Y acá viene otro texto que traje para hoy que se llama Insomnio, de la escritora Marina Benjamin, que lo editó Chay Editora. Creo que el texto es del 2018, pero esta traducción es del 2020. Y este es un texto, un ensayo, podríamos decir, o un texto, sí, de estos que me gustan a mí, medio híbridos, en los que la autora justamente explora el tema del insomnio, plagado de referencias, de citas, de su propia experiencia. Y a la vez, no sé, hay algo en la forma del texto que cuando yo lo leía me daba la sensación de que estaba siendo leído y escrito en el medio de la noche. Me gusta también porque la autora conecta el insomnio con la escritura en determinados momentos. Y en una parte dice: aún así, Z, que es su pareja, dice que últimamente sobre todo estoy presente en mi escritura, que es su forma de decir que solo estoy presente para mí. No lo digo en voz alta, pero el insomnio también se trata claramente de la presencia. Y un poco más adelante dice: para mí escribir es una brújula y un ancla. También es una de las pocas prácticas que me llevan más allá de mí misma. Dormir es otra, obviamente. Entonces, de nuevo, estamos por un lado en la tensión entre estar presente para una en la escritura, por ejemplo en la primera cita, y eso implica estar ausente para los demás. Y después, por otra parte, esta idea de la escritura como ancla, pero también como habilitación para ir más allá de una, ¿no? Para habitar otras. Todo eso dado en un contexto de soledad necesario. Insistimos, no permanente, pero necesario para después poder salir e intervenir. Después tenemos otro núcleo que estuve pensando a raíz de estos textos que fui leyendo, que sería qué pasa con la soledad en relación con las coordenadas de tiempo y espacio. Y acá traje de nuevo a Sosa Villada, de nuevo a Benjamin, pero también a Marguerite Duras, que habíamos visto que es citada por Sosa Villada. Ahí hay un diálogo muy directo entre las dos. En primer lugar, algunas citas reflexionan en torno al tiempo, ¿no? En relación con la soledad, la literatura y el tiempo. Y Sosa Villada dice: escribir implica una rebeldía, porque escribir supone la reflexión. Y la reflexión es inadmisible en tiempos de producción. Conlleva una pausa, un volver a los recuerdos,
volver a una misma. Acá también me gustó porque la soledad propicia una apertura de un tiempo otro, ¿no? Un tiempo a contrapelo del tiempo frenético de la productividad. Y pasando al tema del espacio, Marguerite Duras, en el texto Escribir, que este texto al que se refiere Sosa Villada, editado por Anagrama, dice: se está solo en una casa, y no fuera, sino dentro. En el jardín hay pájaros, gatos, pero también en una ocasión una ardilla, un hurón. En un jardín no se está solo, pero en una casa se está tan solo que a veces se está perdido. Esa especie de soledad la hice yo, fue hecha por mí, para mí. Comprendí que yo era una persona sola con mi escritura, sola muy lejos de todo. Y acá pienso que podría relacionar esto también con el episodio 4, que era el del hogar. De nuevo, el refugio. Acá Duras hablando concretamente del espacio de la casa, ¿no? Del hogar como construcción. Y se me viene a la mente rápidamente, no lo incluí como corpus para hoy, pero el ensayo Un cuarto propio de Virginia Woolf. Después Duras sigue un poco y dice: la soledad no se encuentra, se hace. La soledad se hace sola. Yo la hice, porque decidí que era allí donde debía estar sola, donde estaría sola para escribir libros. Sucedió así. Estaba sola en casa. Me encerré en ella. También tenía miedo, claro. Y luego la amé. Marina Benjamin, en el texto Insomnio, también habla de la casa y de qué pasa con los espacios. En otra instancia de soledad, decíamos, Duras habla de la soledad de la escritura. Y Benjamin acaba de hablar de la soledad del insomnio. Y ella dice: aquí es cuando viene al rescate la taxonomía de la oscuridad. Empieza por reconocer las cosas extrañas que se pueden ver y sentir durante el insomnio, no solo los miedos y las distorsiones, también las visiones y los indicios, los bordes deshilachados de nuestra propia experiencia, por citar uno de los ambivalentes regalos que nos hace. Entonces tenemos el insomnio como otro tipo de soledad, por estar, también hay una cuestión temporal, ¿no? Porque estar despiertas cuando todo el mundo tiene que estar durmiendo, y cómo en esa inversión temporal el espacio se vuelve, los contornos se vuelven más nítidos, ¿no? Aparece una contundencia de lo material que a la vez hace que esos bordes, lo que contiene nuestra vida cotidiana en la vigilia, parece que se deshilacha, ¿no? Entonces se ve y a la vez se distorsiona. Y entonces se abre esta puerta a otro tipo de conexiones que me parece muy interesante. Si primero lo sólido, lo concreto, se va deshilachando, aparece nítido, pero después sus bordes se deshilachan, se abren otras conexiones, accesos a la memoria, a la imaginación, que pueden ser muy interesantes para después, por ejemplo, volcar en la escritura, ya que Benjamin también habla de la escritura. Entonces, para ir cerrando este recorrido, me interesa pensar una soledad que no sea sinónimo de aislamiento, eso lo repito, sino que sea un refugio, un rescate o un reparo para luego entrarle a lo colectivo, construir con otros, construir con otras. Y la soledad entonces como un portal entre lo íntimo, más íntimo, y lo externo, lo que compartimos, lo que también nos puede permitir construir intimidad después con otras personas. Entonces, esta soledad como una condición de posibilidad para reflexionar, recalcular, escribir, leer, repensar, convocar al pasado, un espacio para recuperar fuerzas antes de volver a salir al mundo, un mundo en el que nos dejamos conmover, atravesar y entusiasmar por otros y por otras. Un mundo que a veces nos hace doler y otras nos da placer, y un mundo que ojalá nunca nos sea indiferente porque somos parte de él. Y en línea con todo este recorrido, este episodio yo se lo dedico a esas ancestras mías que me enseñaron a construir mi soledad para luego poder brindarme a los demás, siempre teniendo este refugio interno al cual volver cuando el peso del mundo me abruma. Y se lo dedico también a mis amigas y a mis amigos que respetan mi soledad cuando la necesito. Y por último,
Este episodio va para mi niña interior, la Soledad que me mira con amorosidad, pero a veces con exigencia, y a ella le digo que me banque, que me mire de modo amable y entienda que a pesar de todo, de todas las vueltas de la vida, del contexto en el que estamos, de los desencuentros, yo sigo, y que si bien muchos de los sueños que ella tenía fueron mutando, otros se mantienen y yo voy tras ellos. Si llegaste hasta acá, y ahora sí, vamos cerrando finalmente, te agradezco enormemente. Mi nombre es Soledad Arienza y con esto cerramos el 7º episodio de este podcast. Acordate de seguirme en Instagram, en @labdelectura y en Spotify. Te mando un abrazo y hasta la próxima.